Los he convocado hoy para presentarles el conjunto de políticas que configuran la estrategia de mi gobierno para la reactivación de la construcción y del crédito hipotecario. Esta iniciativa es producto de un arduo trabajo de elaboración conceptual inspirado por la plena conciencia del carácter dramático de la crisis que han padecido la construcción nacional y el sistema de crédito hipotecario. No se trata de un drama de banqueros con tirantas o de empresarios especuladores de tierras. Es la vida de miles de familias propietarias de vivienda, enfrentadas al duro golpe de verse aplastadas por el peso del crecimiento de sus deudas hipotecarias, de los constructores y de sus trabajadores, víctimas de las crisis de la vivienda, con sus secuelas en materia de desempleo, así como del sector financiero afectado por el grave deterioro de la cartera. No, señores, la idea de una sociedad donde se aumente el abismo entre quienes tienen las oportunidades de prosperar y avanzar en la vida y entre quienes se ven forzados apenas a sobrevivir es inaceptable en mi visión de esa Colombia posible que quiero para todos los colombianos. Ahí es donde debe estar la mano del Estado y los objetivos finales de las decisiones públicas que afectan a la colectividad. El sistema que durante más de 20 años le permitió a Colombia desarrollar una vigorosa industria de la construcción y superar las aciagas proyecciones de la OIT sobre el desempleo en los años 70, ampliando de manera sostenida la base de propietarios de vivienda, propiciando una mejora general de la calidad de vida y del nivel de empleo, el UPAC, la punta de lanza de nuestra profundización financiera, estaba en una crisis histórica que afectaba a millones de colombianos. Concebido en el comienzo dentro de un esquema que amarraba el costo de la deuda y de su servicio a la evolución del nivel de compra ciudadano, sufrió en el año 94 el último de los cambios que lo desnaturalizaron. Desde entonces el monto y el costo de las obligaciones hipotecarias se vieron atados a los vaivenes de corto plazo de la especulación financiera internacional. El incremento radical de las tasas de interés de los créditos hipotecarios que así se produjo fue enmascarado en un comienzo por la eufórica coyuntura generada por unos precios de la finca raíz inconsistentes con la realidad económica nacional. Esa euforia no podía durar indefinidamente, como que se fundaba en políticas que se revelaron insostenibles. La acumulación de déficits en todos los frentes, al precipitar la disparada en las tasas de interés, terminó provocando una distorsión particularmente aguda en el sector inmobiliario. La realidad puso de presente que la ecuación no era viable. Las cuotas de los créditos hipotecarios aumentaron en proporciones muy altas en el momento mismo en que el ritmo del crecimiento del ingreso se derrumbaba y el desempleo comenzaba a mellar la capacidad de pago de los hogares. En los momentos de las crisis a finales del 98, ya se había duplicado. Llegaba en aquel entonces a más del 16%, cuando unos pocos años antes era tan solo del 7.4%. Además, el sector productivo desde principios del 98 ya mostraba su deterioro a raíz de las sostenidas altas tasas de interés que en ese mismo año se dispararían a niveles absurdos. Eso provocó la insolvencia de muchos hogares y produjo un aumento radical de la cartera morosa mientras decaía la dinámica de precios de la construcción. Se llegó a situaciones en donde los saldos insolutos de las deudas hipotecarias superaban el valor de las propiedades con ellas adquiridas. Ese fue el cuadro que heredamos. Esto requería de una solución radical y duradera del problema. En ella hemos venido trabajando desde el comienzo de mi gobierno. En 1998, la emergencia económica daba principio a lo que iba a ser un arduo trabajo de elaboración conceptual y de difíciles decisiones. Los cambios que se necesitaban eran profundos y, como tales, polémicos y lentos de asimilar. Fue entonces cuando fijamos como prioridad estabilizar el sistema financiero, con el propósito fundamental de salvaguardar un sistema al que 15 millones de colombianos le hemos confiado nuestros ahorros, fruto de tanto trabajo y dedicación. Adicionalmente, era indispensable garantizar la estabilidad del sistema de pagos, ya que de otra manera se habrían generado estragos dramáticos en todos los sectores productivos y daños irreparables para la imagen internacional de nuestro país. En este orden de ideas, era necesario que en la medida de lo posible
ni un colombiano más perdiera su vivienda por deuda. También era impostergable que la economía recuperara una senda de crecimiento adecuado con un precio justo de sus variables fundamentales, inflación, tasa de interés y tasa de cambio. Para entender la dimensión del problema, recordemos la simultánea necesidad de un ajuste fiscal que hacía imposible financiar inmediatamente el costo de la crisis financiera. La base sobre la cual construimos nuestro programa es la Ley Marco para la Construcción de Vivienda Individual, la Ley 546 de 1999, que con tanto empeño y con la colaboración de muchos congresistas preocupados por la situación sectorial sacamos adelante. Generamos así importantes alivios para los deudores, reduciendo no solo el servicio, sino también los saldos de las deudas. Con dicha ley, y a través de la sustitución del UPAC por la VR, restablecimos el principio de que la evolución del costo y del servicio de las obligaciones hipotecarias debe estar atada a la del poder de compra de los hogares. La nueva unidad a finales de todos los años aumenta exactamente lo que aumentó la inflación, y como el salario mínimo aumenta por lo menos a esta tasa, el aumento de las cuotas es ampliamente cubierto por el subsiguiente aumento salarial. Para mostrarles la transparencia del sistema, vean cómo la UR el año pasado tan solo creció 8.75%, mientras que los salarios han tenido un aumento del 9.9%. Además, tiene la ventaja sobre el UPAC de que no trae el pasado al presente. El UPAC, promedio de inflación de los últimos 12 meses, habría representado para los deudores un aumento del 9.7% en el valor de sus deudas, consecuencia de la mayor inflación de 1999. A los constructores y de manera general a los empresarios les generamos un instrumento de reestructuración para fortalecerse financiera y patrimonialmente a través de la Ley 550 de reactivación económica, cuyos resultados han sido muy positivos. Con base en ella se han recuperado ya 60 empresas y tan solo han pasado a liquidación 7 de las 293 que han iniciado el proceso. Esta titánica labor busca, además de recuperar empresas productivas viables, evitar el despido a los más de 32.000 trabajadores de las mismas. Hoy ya se vislumbran los resultados positivos de todas estas decisiones. La situación de los deudores se mejoró. Los precios de los inmuebles comienzan a repuntar. Los constructores vuelven a concebir y a ejecutar proyectos inmobiliarios, reiniciando así el círculo virtuoso que pueda volver a colocar la economía en su senda de crecimiento. Nuestros esfuerzos han estado encaminados a devolverle la viabilidad al sector de la construcción, de manera que éste adquiera una justa medida dentro de la actividad económica. En este orden de ideas hemos concentrado nuestras baterías en varios frentes. En primer lugar, teniendo en cuenta que la vivienda de interés social es el sector donde aún en condiciones de crisis converge la demanda potencial y la efectiva, hemos conjugado los esfuerzos del INURBI en materia de subsidios con los del Fondo Nacional del Ahorro y los de las cajas de compensación familiar para darle un impulso decidido a la construcción y financiación de la vivienda popular. Las condiciones para obtener esa meta se han venido generando a lo largo del año anterior a través de poner en marcha la Ley de Financiamiento de Vivienda. También jugaron papel importante en ello el Decreto sobre Vivienda de Interés Social Rural, la eficiente y transparente asignación y entrega de subsidios familiares de vivienda tanto por el INURBE como por las cajas de compensación familiar y el exitoso proceso de reconstrucción del eje cafetero llevado a cabo por el FOREC. Los resultados ampliamente satisfactorios de este esfuerzo son ya visibles. Las acciones anteriores se integran con lo realizado en el frente de los subsidios de vivienda de interés social, en donde con base en la expedición del decreto 2620 del 18 de diciembre pasado, se han unificado en una sola norma todos los procedimientos referentes a la postulación, calificación y asignación del subsidio familiar de vivienda en el país. Al mismo tiempo, se procedió a eliminar toda acción que entrabara una más ágil utilización de estos recursos, lo que redundará en un beneficio importante para el sector empresarial de la construcción, al igual que para todas las familias colombianas. En segundo lugar, nos encontramos impulsando la titularización de cartera hipotecaria con el propósito de generar una importante liquidez al sistema y de crear una herramienta que permita a la sociedad coordinar el ahorro de largo plazo como las pensiones
o como el ahorro para la educación de nuestros hijos con los requerimientos de crédito de largo plazo, como lo es un crédito hipotecario. Esta es parte de la política del Gobierno sobre el desarrollo del mercado de capitales, por lo cual el Gobierno le dará el impulso inicial que una transformación de plazos semejante requiere. En tercer lugar, nos encontramos impulsando la titulación, un mecanismo imperativo frente a las realidades sociales a la vez que eficaz para ampliar las bases de propietarios. Esta herramienta ha permitido a miles de familias localizadas en asentamientos irregulares legitimar sus títulos, contar con escrituras y disfrutar de los beneficios de la propiedad cierta y del crédito institucional. En cuarto lugar, la reforma tributaria trajo consigo un buen número de medidas que facilitan el ahorro de los colombianos destinado a la compra de su propia vivienda. Cabe destacar dentro de sus bondades la exclusión del gravamen del 3 por mil para las cuentas de ahorro programado e igualmente la exención de pago de la retención en la fuente a aquellas cuentas de ahorro para el fomento de la construcción, las AFC, cuyos dineros sean retirados para la compra de vivienda antes de los 5 años exigidos de permanencia. Estas medidas premiarán a los ahorradores interesados en adquirir su vivienda y reforzarán a las entidades de crédito encargadas de financiar estos mismos propósitos. Se conservó en el Estatuto Tributario la devolución del IVA a los constructores que adquieran materiales para ser destinados a la construcción de vivienda de interés social, simplificándola. Ello contribuye a obtener un mejor precio en las viviendas, aliviando la carga impositiva para los constructores, mediante un esquema novedoso, solo aplicable a los materiales con esa destinación específica y que evita de contera que constructores inescrupulosos hagan mal uso de esa exención. Se fortaleció además el proceso de titularización, exonerando del pago del 3 por mil las operaciones de transferencia de cartera y su posterior retorno, así como el pago del impuesto de timbre a los pagarés que se suscriben para el otorgamiento de créditos hipotecarios. Por otra parte, nos hemos dedicado a trabajar en el diseño y afinamiento técnico de los mecanismos previstos en la Ley 546 para resolver los problemas que enfrenta la financiación de vivienda en el país, bajo el presupuesto que deseo reiterar acerca de que los alivios entregados con base en dicha ley restablecieron una relación equitativa entre deudores y acreedores. Las reglas son claras y justas. Ahora corresponde que todos juguemos limpio. El no pagar las deudas destruye una sociedad. No olvidemos que lo que nos prestan es el ahorro de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos o de nuestros conciudadanos. No pagar es poner en riesgo el esforzado ahorro de otros, razón por la cual haremos lo necesario para que no prospere una cultura de no pago en el crédito hipotecario. Sobre nuestra estrategia de reactivación del crédito hipotecario, son varias las buenas noticias que hoy les traigo y de las que les quiero hacer partícipes. Una de las preocupaciones del sector hipotecario a raíz de la Ley 546 era la tasa de interés real fija sobre la cartera hipotecaria existente, mientras que los costos de su fondeo estaban determinados por la volatilidad de las tasas de interés de mercados, las DTF. Para resolver ese problema, y sacando partido de las innovaciones financieras, expedimos el pasado 22 de diciembre el decreto 2670, reglamentario de la Ley 546, a través del cual creamos con destino a los establecimientos de crédito el Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria, el FREC. El propósito fundamental de este fondo es ofrecerle a los intermediarios de la financiación de vivienda, a través de un contrato de permuta financiera, esto es, de un swap, un instrumento de cobertura que los proteja en el evento de que la diferencia entre la VR, que determina sus ingresos, y la DTF, que fija sus costos, les acarree pérdidas. Vamos a continuar ajustando este sistema durante los próximos días para lograr que el FREC tenga una plena oportunidad y sea un gran instrumento dinamizador del sector de la construcción. Pero ahí no se detiene nuestra acción. Queremos y vamos a aclimatar definitivamente en Colombia el mecanismo de la titularización y de los bonos hipotecarios. Ello abrirá una fuente muy importante de financiación para la vivienda, pues permitirá a los intermediarios fondearse en el mercado de capitales a través del agrupamiento y venta de su cartera. Con este propósito, el Gobierno culmina la preparación de un decreto para garantizar a través de Fogafín
los bonos hipotecarios destinados al financiamiento de vivienda BIS, la que sea nueva. Adicionalmente, se está diseñando el aval para la titularización de una parte de la cartera hipotecaria. Fue un aval de esta naturaleza el que permitió a los americanos multiplicar sus recursos de financiación de vivienda con los célebres Ginnie Maes. Quienes estén familiarizados con este instrumento saben de su inmenso potencial y saben que en Colombia lo que nos ha frenado es la ausencia de esta decisión, meditada pero audaz. Yo la he tomado y ya está en marcha. Adicionalmente, les traigo la noticia de que a través del régimen de inversiones FOMPET y del FREC se crearán mecanismos de liquidez para estos instrumentos. Con ello, estaremos impulsando el mercado de estos títulos, sobre todo porque acompañamos esta medida con el diseño de un esquema general de inversión para los títulos y bonos hipotecarios, en el cual participarán, entre otros, las cajas de compensación familiar, las administradoras de fondos de pensiones y las compañías de seguros. Como parte de los mecanismos de liquidez en el mercado de capitales, la Superintendencia de Valores promovió además la constitución en el país de una titularizadora, con la participación de la Corporación Financiera Internacional y de un grupo de entidades hipotecarias que en breve plazo dará inicio a este importante instrumento de desintermediación financiera para la adquisición de vivienda. Estas acciones las complementaremos por último y con el objeto de cerrar de una vez por todas el triste episodio de la crisis del sector de la vivienda, facilitándole a los colombianos que estén en capacidad de hacerlo la adquisición de las viviendas recibidas como dación en pago por las entidades de crédito hipotecario. En efecto, dispondremos la creación de una línea de redescuento de los créditos otorgados a las familias que adquieran estos bienes, eliminando así el lastre que la crisis dejó a la actividad crediticia y brindando liquidez adicional al sistema. Además, estamos finalizando la preparación de un decreto de contratos de ahorro programado para compra de vivienda con derecho real de habitación, que permitirá, según lo especifiquen los contratos, la habitación real de vivienda, propiedad de la entidad crediticia mientras se ahorra su cuota inicial. E igualmente, estamos terminando la elaboración del decreto que otorga garantías a los bonos hipotecarios y titularizaciones de cartera hipotecaria para la financiación de vivienda BIS nueva a través de Fogafín. Este último será el vehículo para movilizar recursos frescos que acompañen nuestro plan de subsidios. El sector de la construcción tiene que volver a jugar el papel demandante intensivo de mano de obra. No podemos dejar pasar ninguna oportunidad para derrotar el desempleo, por lo que es necesario que la construcción vuelva a crecer. En promedio, todos los recursos del Estado destinados a la construcción, en particular los de la BIS, representan la generación de cerca de 300.000 empleos al año, aumentando la demanda en subsectores intensivos en mano de obra como el de ladrillo, cemento, acero, porcelana, transporte y carga, entre otros. Serán cuando menos, óigase bien, 300.000 nuevos empleos para colombianos sin trabajo y con unas infinitas ganas de progresar y de salir adelante. Por esta razón, estoy decidido sin vacilaciones a lograr un incremento sectorial del 6% como meta del presente año. Queridos amigos, el recorrido que he efectuado es la prueba más elocuente de que el tema de la reactivación de la construcción y el crédito hipotecario nos ha desvelado, pero también no ha sido en vano. Hemos trabajado uniendo, y me enorgullezco decirlo, el ahínco al buen tino gracias al empeño en que han puesto los ministros de Hacienda y de Desarrollo. Con las disposiciones adoptadas hemos recuperado el sendero correcto. Me parece que el Gobierno, con toda legitimidad, puede exhortarlos para que nos unamos al esfuerzo de impulsar la reactivación de la industria de la construcción y del crédito hipotecario. Quiero ver la construcción siendo de nuevo el motor de desarrollo del país. Quiero ver un sector pujante y vigoroso impulsando las transformaciones que necesita nuestra sociedad. Quiero ver esa locomotora jalonando el empleo y el trabajo digno. Quiero ver familias cumpliendo su sueño de construir un hogar en el sentido más profundo y más humano de la palabra. Y quiero verlos a ustedes acompañándome, como sé que lo harán en esta patriótica jornada. Muchas gracias.